Muy buenos días, buenas noches a las personas que nos están escuchando en este momento, a las personas que nos van a ver también después en YouTube. Y nada, seguimos en nuestra exploración. Lunes festivo, 20 de marzo. Vamos a los años 60. Vamos a explorar un poco qué sucedió en esos años. Y espero que les guste un poco lo que he preparado para el día de hoy. Seguimos acercándonos más a Fantasmagoría. Por ahí hay también cosas que están apareciendo. Noticias para el próximo miércoles. Van a haber cosas muy interesantes por ahí moviéndose. Se mueven las películas, se mueven los invitados. Poco a poco iremos develando muchas cosas muy interesantes. Ojalá que todo se dé. Pero parece que Fantasmagoría 5 será una cosa increíble e impresionante. Entonces, eh, para que se preparen todos y todas. Saludo gigante a Pacho36 que está por ahí conectado. Y también un saludo gigante a Tramontana11, a Red Eye y también a Dr. Herbert West que están conectados por los laditos porque en este momento también están grabando el podcast. Entonces nada, si no lo ven ahora lo pueden ver después y quiero que empecemos a explorar esta temática del día de hoy que es los años 60. ¿Qué pasa en los años 60? Hay muchas cosas, entonces vamos a irnos ya al grano para empezar a desarrollar esta temática. Veremos hoy un poco sobre la abducción de los Hill, no de los Hill Brothers, los de Vincent y Arbet Hill, sino de los Hill, Betty y Barney Hill, que es una de las abducciones más documentadas de la historia. Objetos voladores identificados, veremos interés ovni en general de las personas, algunos clubes que se comenzaron a crear en el mundo para investigación ovni, cruces dimensionales, que es una teoría que plantean varios autores, el caso de Kensborough y finalmente cerramos con la abducción de Betty Anderson y unas cositas que les tengo preparadas para el final, pero pues son datos curiosos ese tipo de cosas. Eh, Insistimos, más que verdades, aquí no hablamos de verdades, aquí hablamos solamente de preguntas, aquí no estamos diciendo que los ovnis sí existen, los aliens sí existen, o si nos han visitado, si nos han raptado. Simplemente ponemos datos curiosos de la historia, de lo que se ha hablado y cómo han estado también en el cine, en la televisión, que es lo que también nos interesa como festival. Entonces, no es que aquí estemos debatiendo si la existencia o no, simplemente contamos historias y que nos parecen muy interesantes para la narrativa que se crea alrededor de los ovnis o de los aliens. No vamos a decir efectivamente la abducción de los Hill fue verdadera. No, en ningún momento me van a escuchar diciendo eso. Simplemente vamos a tirar datos, información, cosas que se han hablado sobre la temática y ya. Ya quedan las preguntas que siempre van a quedar. Cuando Hynek empieza a investigar todo esto con el proyecto Blue Book, él era un escéptico, pues era un estudioso y todo esto de varias universidades, un astrofísico, y él terminó con muchas preguntas, ¿cierto? Muchas certezas no quedó. De hecho, es muy interesante porque más o menos de 12.000 casos que existen en este proyecto Blue Book, que fueron alrededor de 20 años, eh, solamente como el 4 o 5% no tienen explicación científica. Pero bueno, eso genera preguntas. Son como de esos 12.000 unos 800 casos, si no estoy mal. Es una cifra parecida. Puedo que la esté dando errónea en este momento. Pero es interesante que los 800 casos no tienen explicación. Deja preguntas que posiblemente en el futuro sean explicadas. Pero hoy vamos a ver muchas también aquí que fueron explicadas. Entonces, arranquemos un poco con eso. Y quiero empezar con esta frase que es de Voltaire. Aquí estoy todo francés ya, pues todo volviéndonos a 1752. Y dice lo siguiente: sinceramente lo que me hace pensar que no hay habitantes en esta esfera es que me parece que ningún ser sensato estaría dispuesto a vivir aquí. Bueno, dijo Micromegas, quizás los seres que la habitan no tienen sentido común. Esto es un diálogo de un extraterrestre a otro al acercarse a la Tierra, en un texto que se llama En Micromegas, una historia filosófica, de 1752 de Voltaire. Empezando con esto, vamos a adentrarnos, ya ustedes saben, la escala Hynek.
Para los interesados ahí les vuelve a quedar también en pantalla, para que lo tengan en cuenta. Simplemente revolvemos a decir, encuentros de cuarta fase o de cuarto tipo son las abducciones. Entonces, simplemente con esa claridad vamos a arrancar. Y vamos a empezar de lleno. La abducción de los Hill, no los Hill Brothers, sino los Betty y Bernie Hill. Sucede el 19 de septiembre de 1961. Ellos están viajando desde Canadá hasta New Hampshire, si no estoy mal que es New Hampshire, y en el medio del camino encuentran una nave espacial, pues una nave, están asustados, la empiezan a ver, ¿qué es eso? Nunca habían visto algo así. Y son llevados por esta nave, pues se detienen a verla, salen unos seres, se los llevan, supuestamente Barney se queda totalmente dormido, ella logra hablar con uno de ellos, se los llevan hasta la nave y dentro de la nave les hacen diferentes experimentos médicos y científicos. Esto es lo que se narra después en las sesiones que tuvieron de hipnosis, porque esto no lo recordaban bien. Hay cosas que ya vamos a comentar ahorita que quedan como dudas, ¿cierto? De qué fue lo que realmente pasó. Estos hechos conmocionaron al mundo. De hecho, es el más documentado porque mucha gente lo investigó. Ellos querían mantener esto oculto, pero ella le cuenta a la hermana. La hermana era muy fanática de esta temática, y le cuentan a alguien más. Después llaman a la base militar y empiezan a contar. Bueno, no les creen mucho, pero esto después toma interés poco a poco. Después de algunas cosas que empiezan a ver. La hermana de ella, de Betty, le dijo, era así toda con gorrito de aluminio, le dijo, no, coja la brújula y revise el carro porque eso es radiación. Porque cuando cuando Betty se llega a la casa se siente sucia, empegotada, como que su cuerpo está como con jabonoso, con gel. Entonces ya como que está pasando, los zapatos de Barney estaban pelados y eran unos zapatos nuevos, era como si lo hubiesen arrastrado por el piso, diferentes cosas. Entonces vamos a ver un poco qué más pasó ese día. Voy a leer también los comentarios. Bueno, por aquí hay... Uy, falta una década para Heaven's Gate. Sí, todavía nos falta para llegar allá, pero vamos a llegar. Eh, y bueno, ese ejemplo lo desarrolló Carl Sagan. No olvidar lo que el tiempo se les detuvo, el carro se paró. Exactamente, ahorita vamos a hablar de las 2 horas. Hay 2 horas que los relojes se les detienen y hay 2 horas que ellos como se demoraban, no sé, vamos a decir también cualquier dato. Se demoraban 4 horas o 6 horas, no sé, desde esa frontera con Canadá hasta New Hampshire y la hacen en 10 horas. O sea, 2 horas más. Ellos llegaron tarde y no entienden por qué esas 2 horas y no se acuerdan de qué pasó y los relojes estaban detenidos. Eso es muy importante porque es una cosa que también va a usar los expedientes secretos cuando suceden los avistamientos, que se detiene el reloj. Viene de acá. De hecho, cuando se empieza a investigar esto, empiezan a salir un montón de casos. Cuando sale el caso de los Hill, empieza a salir un montón de otros casos en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, esto cambia pues como toda la perspectiva. Ocurrió pues en esa noche del 19 al 20 de septiembre de 1961. Barney Hill y su esposa Betty Miller regresaban de Canadá, donde habían pasado unos días de vacaciones, y venían en un Chevrolet Bel Air que conducía Barney y avanzaba por la zigzagueante US 3, la carretera nacional que llevaba a Portsmouth, localidad donde los Hill tenían su residencia. Era ahí en Portsmouth, no en New Hampshire, pero atravesaban New Hampshire pues. Ahí vemos en el mapita que ustedes están viendo también, más o menos por donde estaba la ruta. Ahí arriba es Canadá y toda esa ruta por Vermont, bajando por Vermont, pasando por New Hampshire y finalmente llegando a Portsmouth. Hay una cosa interesante también de este caso y es que todo está en este libro, por si están interesados en conocerlo, The Interrupted Journey, que es de John G. Fuller, a quien debemos casi toda esta documentación. Él es el que recoge todos estos documentos de las sesiones que se grabaron, de hipnosis y todo el caso, pues como se logró guardar en este libro, por si están interesados. La hipnosis reveló que los Hill fueron conducidos a bordo del ovni y escoltados por un grupo de humanoides. Fue Barney el primero que por decisión propia se acercó al ovni. Y como les digo, ahí dentro les hicieron diferentes cosas. Después lo recordaron en las sesiones de hipnosis. Típico, por ejemplo, a él, no quería que sentía mucho dolor porque le estaban tomando muestras en la ingle. De hecho, años más adelante, él sufre de bastante como depresión y ansiedad después de eso, de lo que pasó, y le empezaron a salir verrugas justamente donde había tenido como esos dolores que había sentido en la abducción, unas verrugas como en la ingle.
ella siente que le cortan cabello, las uñas, también creo que saliva, y le meten una aguja por el ombligo. Es muy curioso pues porque ella le preguntaba supuestamente a ellos y ellos le dijeron como no, y que hablaban un inglés como si fuesen extranjeros y que estaban examinando si ella estaba embarazada. Es muy interesante también este caso, pues porque ellos no tenían por qué inventarse todo eso, o no sé, querían ser famosos también, pero aquí aparecen estos puntos que son claves en el hecho de los Hill. Es la declaración a la base aérea de Peace. Ellos declaran allá y empiezan a investigar. Los de Peace como, hey, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué esto que está sucediendo? Tratan de ocultar eso que estaban conversando con ellos. Después ella empieza a tener muchos sueños con estos seres y tiene una, ¿cómo se puede llamar? Una ansiedad de que en cualquier momento lleguen otra vez a abducirlos. Y tiene también una necesidad de volver al lugar a encontrarse con ellos. Entonces en cualquier parte ella quiere salir al campo abierto y encontrarse otra vez, encontrarse con ellos. Y lo tiene en sueños. La enfermedad emocional de Barney Hill, como les digo, empieza a sufrir de ansiedad porque en cualquier momento van a venir por él. Él siente eso todo el tiempo. Hay 2 horas perdidas, que eso ahorita lo vamos a conversar también un poco más. Sesiones de hipnosis, que son las que realmente nos dan todos los datos y después a ellos los ponen a escuchar esto y se obsesionan con el tema. Después ella se dedica casi que 30 años de su vida a hablar y a defender la existencia de los ovnis. Y tras la aparición de este caso, se publicaron centenares de obras de abducciones. Empiezan a salir pues por todos lados otra gente que ha sentido lo mismo, que le ha pasado lo mismo. Entonces es como un boom también que vuelve. Ni siquiera el de Vilas Boas, que ya hablamos la sesión pasada, el de Antonio Vilas Boas, sino esta se convierte en el boom en el mundo de las abducciones. Aquí tenemos una foto real también de cuando fueron abducidos. Bueno, había muchas cosas. A él le dijeron que también estaba en un estado emocional de ansiedad porque él siempre sufrió bullying, porque era negro y ya se había casado con una chica blanca. Bueno, un montón de cosas que también pudieron afectar su emocionalidad. El 22 de febrero de 1964 inició las auténticas sesiones de hipnosis. Eso es muchos años después. Bueno, muchos no, 2 años después. Al principio esto no le toman la seriedad que, porque no se decían quién iba a ser realmente el que hiciera esa hipnosis. Esas sesiones a las que fueron semanalmente sometidos Betty y Bernie fueron durante 6 meses. Listo, esto también es interesante pues esto. Y tuvieron que vivir el desasosiego de no saber qué es lo que estaba pasando en esas sesiones. Fueron hechas por el doctor Simon. Y esto nunca se contaban, pues no les contaban qué decían durante para que no influyera el testimonio de uno con el otro. Aunque hay unos escépticos que plantean que también ellos se vieron, en ese tiempo había salido una serie como Misterios sin resolver, algo así, y que pronto se vieron esta serie y muchas de las cosas que ellos narran son parecidas a lo que se planteaba ahí. Entonces, bueno, ahí también hay muchas cosas. Uno de los datos curiosos también que está en este caso es que ella al intentar salir, eh, ella intentó salir, ahí está el perrito por allá en el fondo, le pidió a uno de los jefes doctores, pues a los aliens, a los humanoides, como, hey, esperemos que el perrito está ahí interrumpiendo un poquito, a ver si se calma, para que no quede el audio con eso, no sé si se escucha bien del todo, pero bueno, sigamos, aquí estoy leyendo los comentarios. Mientras tanto, ese ejemplo lo desarrolló Carl Sagan, listo, que en principio estaban conscientes pero no podían actuar, exactamente. Sobre todo Betty. Barney sí estaba totalmente dormido. Betty sí pudo ver muchas cosas. Y que se les desarrollaron unas verrugas con formas geométricas, exactamente, con una forma circular perfecta. Bueno, pero como les estaba contando, ella le dijo al jefe médico, pues al alien ese, como parce, no le dijo parce, le dijo como, venga, yo necesito una prueba de que esto está pasando de verdad. Entonces él le dijo, coja lo que quiera. Y ella cogió un libro y el libro estaba escrito en un lenguaje súper extraño y que era escrito como de comienzo a fin, o sea, el cuaderno, como sin ni siquiera márgenes ni nada. Pero justamente cuando ella está saliendo, otros de los aliens, otros de los tipos esos, pues de los humanoides, le dice como, mami, entrégueme ese libro. Y llega el jefe y le dice como, ah, pero tú me dijiste que me lo ibas a dejar de llevar. Y él le dice, sí, pero ellos no quieren que ustedes sepan, que ustedes recuerden nada de esto. De hecho, ustedes se lo van a olvidar. Entonces ahí se perdió pues que íbamos a tener un libro supuestamente. Pero ellos alcanzan a ver algunas imágenes y eso es lo que ellos dibujan después en las sesiones de hipnotismo. Y esto generó también mucha polémica porque después analizaron esto. De hecho, este mapa, incluso Carl Sagan después dijo que esto era un fraude, pues muchas cosas, porque él también se sentó con ellos. Hay una entrevista muy interesante de Carl Sagan con ellos. Y obviamente él no creyó nada de esto,
pero plantea pues muchas preguntas, ¿cierto? Sobre esto. Entonces, se escucha bien, aunque el lomito ladre. Cuando los pedreros ladran, bueno, ahí están asustados porque estamos dando información. Entonces, este mapa donde se presenta la constelación de Zeta Reticuli, Betty cuando estuvo a bordo de la nave extraterrestre vio este mapa, justamente antes de coger el libro. Representaban una serie de puntos unidos por línea, los cuales eran rutas comerciales y lugares donde viajaban los presuntos extraterrestres que la abdujeron. Esto fue como, aquí están las dos imágenes, porque después una señora se encargó, se me escapa el nombre en este momento, una científica, empieza a hacer como diferentes variaciones, como venga, este mapa que ella dibujó, empezó a cambiarle y empezó a descubrir que este mapa, como está dibujado, como lo hizo Betty, era la visión no desde la Tierra a ese tipo de galaxia, sino desde el planeta de ellos hacia la Tierra. Entonces por eso se veía tan distinto. Hay una gran complejidad, pues porque Carl Sagan dijo que eso era imposible, porque no lo podían mirar así, que era demasiado forzado lo que ella había hecho, no Betty, sino esta científica, porque ella puso como planeticas, los fue ubicando de acuerdo a lo que ella iba creyendo, no científicamente puestos. Entonces los iba poniendo enfrente suyo diciendo de que ella estaba mirando, no sé si me estoy haciendo entender, como si estuviese en la luna para poder mirar la Tierra, porque como lo estaban planteando los científicos era que el mapa lo estaba viendo desde la Tierra a la galaxia o a la luna. Entonces ella plantea esa mirada, de que realmente el mapa que estaba dentro de la nave espacial estaba viendo desde la mirada de los alienígenas, desde su planeta X hacia la Tierra. Entonces bueno, hay muchas cosas pues que se generaron con este caso, que ojalá pues, y eso lo han conversado científicos, no sé si al final esto tenga certezas pues, pero quedaron muchas dudas. Finalmente Carl Sagan dijo que esto no era posible, y creo que hay que creerle pues, porque fue uno de los mayores científicos que hemos tenido, también investigadores del espacio. Bueno, ahí también se dice pues que podemos observar, ambos coinciden en el número de estrellas y en la distancia de unas con respecto a las otras. Ese mapa es el que ve Betty dentro de la nave. Hay una cosa interesante y es la película. Esta película, de hecho me la recomendaron los Hill Brothers, no los Hill pareja abducidos, sino los Hill Brothers, que es una película de 1975, ya vamos a ver un fragmento. Está basada en el libro del viaje interrumpido de John Fuller, y es la historia pues de todo esto que les estoy contando. Dato curioso, el protagonista es la voz de Darth Vader, entonces es potente pues, es interesante. Se me escapa el nombre del actor, pero es la voz de Darth Vader, para que sepan, el actor que hace de Barney Hill. Vamos a ver un pedacito, quiero mostrarles, aquí si me permite el programita, vamos a ver si lo tengo por acá y les muestro. The following story is based on the records of the United States Air Force, the files of the Hayden Planetarium, and the actual transcripts of the tapes made by Betty and Barney Hill under hypnosis by Dr. Benjamin Simon. The purpose? To penetrate an extraordinary case of double amnesia, precipitated by their claimed sighting of a UFO in 1961. Me dicen si lo están escuchando ahí bien. Es como la canción de la película. Y voy a adelantar algunas cosas que espero que está basada ahí, como dice el libro de John Fuller. Y veremos como algunas imágenes ahí me permiten. La película está en YouTube, si la quieren ver. Es una película para televisión. A mí me pareció bastante interesante, bastante fiel al caso. Y la pueden ver, como les digo, en YouTube. Simplemente búsquenla de UFO Incident de 1975. Vemos como algunas imágenes cuando ellos van en el viaje, en el carro. Aquí obviamente es como también una película de carretera al principio, cuando están con el psicólogo. Voy a darle pasos para que no sapearles como toda la película, todo lo que empieza a suceder con ellos, cómo se empieza a generar toda su angustia, toda su ansiedad. Creo que es una peli muy interesante. Cuando empiezan a contar en las diferentes sesiones lo que vieron, la película va narrando a través de esos encuentros, de esas hipnosis, qué fue lo que sucedió en esos momentos. Entonces creo que es muy interesante.
todo lo que nos plantea. Y los actores son bastante buenos. Y cómo crean todo esos momentos de ansiedad, de angustia, de lo que realmente vieron. Que después muchos de estos testimonios o de este formato es usado en la película de Fort Kine, en la que ya te les había mencionado antes. Aquí vemos un poquito cuando los están metiendo, ella empieza a recordar a través de la hipnosis cuando están entrando a la nave, todo ese tipo de cosas. Sí, tengo que bajarle la vida de poner los trailers, ¿cierto? Pero está muy duro. Vamos a bajarle un poquito más. Creo que ahora sí. Ahí me disculpan. Vemos como algunas imágenes también de los aliens que eran bastante raros y cuando empiezan a hacerles diferentes intervenciones quirúrgicas. Entonces nada, ahí queda un poquito de la película. Muy recomendada, a mí me pareció bastante interesante. Me disculpan por el audio un poco, pero bueno, queda para que la disfruten, para que la conozcan. Es un pequeño clásico de las abducciones, podríamos tomarlo también de 1975. Entonces ahí les queda también la duda o el interés para que la conozcan. Entonces la recomendada esta película de UFO Incident está en YouTube para que la quieran ver, está con subtítulos en español. Entonces pueden tomarse el tiempo y no es muy larga, es una película para televisión. Bueno, otras películas, bueno, esos son dos documentales que también los pueden encontrar fácilmente, que hablan un poquito sobre la experiencia de ellos dos. Alien Abduction, The Odyssey of Betty and Barney Hill, y Alien Abduction, Betty and Barney Hill, de Shock Dogs. Entonces también lo pueden conocer un poco, porque ellos se dedicaron, pues, bueno, Barney muere más joven, pues muere más temprano y ella se queda toda su vida trabajando en eso, hasta que como en 1995 creo más o menos, ella dice, no más, no voy a hablar más de ovnis, creo que ya mi tarea ha sido concluida, ya se cansó pues de tanta cosa, pero nunca renegó de lo que había visto. Vamos a ir un poco más rápido pues para que no nos quedemos aquí. Simplemente para cerrar este caso, en el libro del viaje interrumpido, tras un largo razonamiento, se llegan a las siguientes conclusiones. Se tuvo lugar una aparición, eso es evidente. El objeto aparecido debió haber sido un vehículo volante, probablemente. Esto no lo vamos a negar, pues no sabemos negar ni afirmar. La aparición produjo en los Hill una fuerte impresión emocional. La angustia y el temor producidos en Barney por su susceptibilidad racial sirvieron para hacer más violenta aún su reacción, como les estaba diciendo ahorita. Los Hill no tenían ningún motivo ulterior para inventar esta historia. Durante 4 años solo se contaron a un grupo reducido de gente. El caso fue investigado por varias personas, gente técnica y científica que cree que la posibilidad de que haya sucedido de verdad. Hubo muchos científicos que estuvieron escuchándolos, entendiendo y no se negaron, pero tampoco nunca se afirmó. Existen ciertas pruebas circunstanciales directas, manchas circulares en el coche, como les dije, con la brújula. Ella salió con la brújula porque su hermana era muy, pues creía mucho en eso y con la brújula se empezó a enloquecer porque supuestamente tenía radioactividad el carro. Separaron los relojes y se apoyan en la validez de la experiencia. Finalmente, en este estado hipnótico y tratados por un psiquiatra conocido, los Hill contentaron historias casi idénticas de lo que había sucedido durante su periodo amnésico. Fuller, a pesar de esas conclusiones, terminó no obstante su razonamiento con la sentencia de que el caso de Hill no tiene una solución definitiva. O sea, queda ahí como, ok. Bueno, por aquí nos dice Pacho, no, yo veo a los grises y se me sueltan las esfínteres. Sí, yo también le tengo bastante miedo como a las abducciones, esas cosas. Es un miedo, pues ser llevado a un lugar y estar totalmente, me parece una cosa muy tesa. Pues raptado por alguien que no conoce ni siquiera, por cualquiera, hasta por un ser humano, pues me parece algo muy teso. Bueno, preparé también para ustedes, ya hablamos un poco del caso Hill. Eso es como un resumen, ya saben la película, se la pueden ver y conocer más cómo fue todo, qué fue lo que ellos dijeron, como los detalles. Es muy interesante pues esto y como la experiencia que ellos tuvieron. Quiero también, en ese mismo sentido, hablar de algunos objetos voladores identificados. ¿Qué es esto? Cosas que han pasado y que después descubrieron como parce, esto era verdad. O sea, esto eran objetos voladores que sí existen, identificados, o fenómenos naturales. Entonces voy a mencionar algunos, no me voy a detener así como en profundidad a explicar cada uno, pero mencionarlo por encima. Entonces, antes de empezar eso, quisiera comentar que continúa el proyecto Blue Book en los años 60. Aquí tenemos una imagen de la serie de History Channel, que ya les había mencionado. Este man hace de Hynek, Littlefinger hace de Hynek, el investigador pues que siempre tenemos como referencia, que fue el que inventó todo esto de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto tipo. Y se buscan desmentir, o sea, el proyecto Blue Book se encarga de desmentir
que en muchos casos de avistamientos ante la prensa que tenían explicaciones, o sea, todo era falso. Entonces esa era su mentalidad, sobre todo cuando sale Jaime, cuando estaba Jaime dentro, él intentaba como, venga, no, conversemos. Cuando entra el nuevo director del proyecto Blue Book, se vuelve como, no, todo esto es paja, esto es risible, esto es mentiras. Pues que también tenía sentido. Y se llega a decir que muchos de los avistamientos son producto de los gases de los pantanos, que es una cosa que le genera mucha risa pues a los ufólogos. Pero ahorita vamos a ver un poquito también de eso. Entonces, ¿qué objetos voladores identificados hay? Por ejemplo, miren esto, la nube lenticular, que es una nube que se forma físicamente, es posible. Una nube que son estacionarias, que forman en grandes altitudes, en zonas montañosas aisladas de otras nubes. Y cuando los montañistas la ven es porque viene una tormenta, por ejemplo. Pero esto es real, esto no es inventado, esto no es un ovni, esto es un objeto volador identificado. Porque, pues no es un objeto volador, es un fenómeno natural, digámoslo así. Los gases de los pantanos, es verdad, aquí vemos también una imagen, y que son los fuegos fatuos. Es un fenómeno que consiste en la inflamación de ciertas materias, como el fósforo, el metano y principalmente, que se elevan a las sustancias animales o vegetales en putrefacción y forman pequeñas llamas que se ven arder en el aire a poca distancia de la superficie del agua, en lugares pantanosos y en cementerios. Son luces pálidas que pueden verse a veces de noche o al anochecer. Esto también es otra explicación de ovnis que están ahí andando pues por encima de los lagos, pero simplemente son fuegos fatuos. Listo, para que tengamos en cuenta esto. Esto también tiene explicación científica. Sigamos con el siguiente. Planetas. Otra explicación científica. No, eso es un ovni, es un planeta. Eso es un ovni que está allá. Simplemente es un planeta, ¿cierto? Que alumbra más como una estrella. Eso es muy, muy sencillo porque creo que todos los hemos visto. Hemos visto a Marte, hemos visto algunas veces a Júpiter. Entonces tiene una explicación astronómica. La estrella fugaz, obviamente también, son meteoros, tiene una explicación científica, astronómica, no tiene nada que ver con los objetos voladores no identificados, pero también se puede confundir con ello. Entonces también para que lo tengamos en cuenta en esos objetos voladores identificados. El rayo globular existen también, es un fenómeno físico, que también son conocidos como centellas. El hecho de poder captarlo en video, incluso verlo simplemente, es casi una improbabilidad matemática. Así que este video puede considerarse como único. Ese video que ustedes ven abajo que creo que de pronto lo vieron en internet por ahí rodando en un tren. Pues cerca a unos rieles de un tren. Este fenómeno aparece después de tormentas eléctricas e incluso predecir la aparición de otros rayos. Se considera una bola de plasma o de gas ionizado según Pierre Kapitsa, un premio Nobel en física. Esto sucede cuando una inmensa carga eléctrica recorre un espacio de aire por un periodo de tiempo suficiente para ionizarlo, convirtiéndolo en plasma incandescente, el cual retiene dicha electricidad debido a su magnetismo. Entonces aquí tenemos también un fenómeno físico que tiene explicación. Entonces no es una nave espacial que está llegando, sino que simplemente es plasma, pues digámoslo así. Este me parece muy curioso porque sí se ve muy miedoso. Es el espectro rojo o relámpago en la mesósfera. Este también es un efecto físico y que es real. Esto se llama Sprite o espectro rojo. Es una descarga eléctrica que se produce por encima de las nubes o cumulonimbus en tormentas intensas en la parte de la atmósfera denominada mesósfera. Por debajo tiene una estructura tipo filamentosa azul que puede alcanzar 30 kilómetros y en su parte superior es un destello luminoso rojo anaranjado. Parece como si fuese la guerra de los mundos cuando están llegando pues los aliens. Pero esto tiene una explicación. Se forman en grupos en solitario o en solitario y llegan a alcanzar una altura que va desde los 50 hasta los 90 kilómetros de altitud. Horizontalmente algunos llegan a tener 50 kilómetros de longitud. Debido a su poco brillo superficial solo han sido registrados de noche, principalmente con cámaras de alta sensibilidad. Entonces aquí tenemos otro caso que es físico, los relámpagos de la mesósfera, pero que podríamos confundir como un objeto volador no identificado. Y finalmente también mencionar el fuego de San Telmo. ¿Qué es eso? Aquí vemos dos fotos del fuego de San Telmo. Es también un fenómeno físico, es un electrometeoro, es decir, una manifestación visible de electricidad que hay en la atmósfera. Y tiene las siguientes características. Son descargas eléctricas, como lo estamos viendo en el avión o en el barco, más o menos continuas. Son emitidas por objetos situados en posiciones elevadas o puntiagudas, tales como pararrayos, mástiles de buques, anemómetros, campanarios, chimeneas y las puntas de los cuernos de los animales. También se puede observar en las aeronaves en vuelo, como lo estamos viendo en la imagen, y se asocia a campos eléctricos intensos, tales como tormentas eléctricas, nevadas intensas, vientos fuertes y también con erupciones volcánicas. Y las brújulas se alteran con su presencia al tratarse de un electrometeoro. Entonces, bueno, aquí también tenemos explicaciones probablemente de los Foo Fighters.
¿Se acuerdan de los Foo Fighters cuando hablábamos de esos que aparecían como unas luces que aparecían en la Segunda Guerra Mundial y todo esto? Bueno, hay una posible explicación que los Foo Fighters eran simplemente electrometeoros o fuegos de San Telmo. Bueno, ahora no me voy a explicar nave por nave porque me moriría explicando modelo por modelo y no los conozco. Simplemente les voy a mostrar algunas fotografías de algunos objetos voladores identificados. Esto es real, esto no es ciencia ficción, esto no tiene nada que ver con el cine. Estos son naves que creó la Fuerza Aérea, por ejemplo, de Estados Unidos o otras nazis o soviéticas. Esto es un BC-9 Airbocar. Esto fue real, pues con propulsor. Entonces es una nave que podríamos confundir con cualquier platillo volador, ¿cierto? Esto es real. Se usó desde 1959 a 1961. El globo sonda de 1896 hasta la actualidad. Pues se ha hablado mucho de que, por ejemplo, Roswell fue un globo sonda. Y las últimas semanas vimos que derrumbaron algunos globos sonda chinos que estaban en Estados Unidos y en varios países. Entonces, bueno, otro objeto volador identificado. El F-117 o el Nighthawk de 1981 hasta la actualidad se ha usado. Una aeronave que puede despegar casi que en vertical y todo eso. Bueno, aquí también es posible. Esto no es nada de ciencia ficción. Hace parte de la guerra, de los avances científicos en la guerra. Tenemos el Sikorsky Zephyr de 1982 al 2001. También un tipo como de dron ruso que se usaba para espionaje. Miren que parece también pues como una nave espacial. Puede confundir a cualquiera, pero esto es real, no fue ciencia ficción. Esta nave también, el Flying Flapjack de 1943 a 1947, creo que no fue muy exitoso, entonces les tocó descontinuarlo, pero bueno, también se usó en diferentes momentos. Avances científicos de la guerra otra vez. El SR-71 Blackbeard de 1964 a la actualidad, ahí también es otro que nos aparece, que no es de la ciencia ficción, ni es el avión de Batman, ni de la Mujer Maravilla, es real. Quizás se basaron en este para hacerlo también, el de los cómics. Está el misil Pie Rocket, que es el que ven abajo como un platillito, que se usaba sobre todo para atacar aeronaves, ¿cierto? De alta velocidad. Y fue sacado más o menos en principios de los 60, en estos años que estamos hablando. Ese platillo que ustedes ven ahí es como un frisbee, pero tipo misil, y derribaba aviones. Listo. La cápsula espacial, desde los años 50 hasta la actualidad, ahí donde vino Dragon Ball a la Tierra. Bueno, siempre se han usado las cápsulas espaciales para las diferentes misiones, tanto soviéticas como americanas y ahora las chinas también. Entonces también estos son objetos voladores identificados. También tenemos el B-2 Spirit Bomber, que es una máquina de destrucción masiva pues también, que se usa también hasta la actualidad. El farol chino, desde el siglo I hasta la actualidad, se ha usado los faroles chinos y pueden ser objetos voladores no identificados, pero ya los identificamos, porque se ven pues fácilmente. Y obviamente teníamos que mencionar el globo colombiano en la actualidad. La imagen que están viendo es un helicóptero avión que estaba y se encontraron con un objeto volador identificado en la ciudad de Envigado, aquí en Medellín, pues en Antioquia, y pues casi derriban el pobre helicóptero, porque la gente es muy imprudente. Entonces tenemos obviamente que mencionar también el globo colombiano, que la gente confunde como hay una luz en el cielo, ¿qué es eso? Pues son globos, simplemente. Entonces había también que mencionarlo. Y hay gente que le echa pólvora, entonces en el cielo estallan y generan otras cosas. Entonces, bueno, también había que mencionarlo en esta sesión de objetos voladores identificados. Civiles y ovnis, simplemente les quiero contar algunas asociaciones o clubes que se crearon en 1960. La gente se empieza a obsesionar con esta temática, a querer conocer un poco más, y eran personas curiosas del tema, que hacían clubes, no solamente que se financiaban con revistas, con fanzines, no eran pues toda la gente experta, como digo, no solamente expertos y gente científica, sino también gente que era curiosa y quería saber, y se empezaban a reunir. Entonces aparece obviamente el NICAP. Si alguien escribe en el chat quién es este señor, le vamos a dar un premio en fantasmagoría, le debemos algo. Y el NICAP es el Comité Nacional de Investigación de Fenómenos Aéreos, personas comunes afiliadas por su interés moderado en los ovnis y que ponían en duda el origen extraterrestre de los ovnis. Se disuelve en los años 80. A ver quién recuerda a este miembro de NICAP.
Vamos a dar unos segundos a ver que la gente que está viendo, si recuerdan quién es, podemos dar un premiecito pues por ahí. Vamos a ver si se lo merecen. Pero no veo comentarios. O si no, lo pueden escribir también en los comentarios del video que quede posteriormente en YouTube. Sigamos entonces, mientras que aparece alguien que diga quién es este señor. Porque de pronto los kills sí saben, pero están en el podcast también. Pero bueno, también aparte del NICAP está el Bufora. En 1962, una asociación británica de investigación de ovnis se creó para coordinar la labor de los grupos interesados en los ovnis, conocidos como los Saucer Clubs o los Saucer Clubs del Reino Unido. John Spencer, miembro de Bufora, escribió uno de los libros más importantes que se ha escrito pues sobre ufología, que es The UFO Encyclopedia de 1991. Bufora sigue actualmente activo. Listo, para que lo tengan en cuenta por si quieren hacer parte de Bufora. Y MUFON, de 1969, también se creó en Estados Unidos, también está activa, conocida como la Red de Intercambio de Información sobre OVNIs. Es un grupo que publicó guías prácticas para garantizar la coherencia entre los investigadores del campo. De hecho es muy interesante porque esta gente le mandaba a uno como un kit, no sé si todavía lo manden, de si te encontrás con un objeto volador no identificado o con unos restos de un alienígena, cualquier cosa, te mandaban como los guantes, te mandaban como un kitcito. No sé si todavía lo envíen pues, pero está en su página web por si la quieren conocer. Y si ustedes pagan suscripción, pueden acceder a todos los archivos de ellos, por si están interesados en hacer parte de MUFON, que tiene un nombre bastante curioso, MUFON, The Mutual UFO Network. Bueno, también en los años 60 surge otra teoría que les quería comentar, que es el cruce de dimensiones, que realmente no son visitantes del espacio, los alienígenas, sino que son intercruces de dimensiones. Y obviamente vamos a mencionar algo que conocemos porque se ha vuelto muy popular. Son esas dos personas los que plantean eso. Son autores como John A. Keel, que es el que está en blanco y negro, y al lado está el astrónomo francés Jacques Vallée, que plantean que los ovnis son el resultado del cruce de objetos entre distintas realidades, la hipótesis interdimensional. ¿Y qué plantea esta gente? Ahí vemos en este libro que es Passport to Magonia, del folclore a los platillos voladores, que es de Jacques Vallée, y nos habla de tres cosas. Que hay siempre que cuando sucede un evento de abducción, un evento de avistamiento, es también un evento interdimensional, hecho que escapa a la comprensión humana, ¿cierto? Hay como que un cruce, se hace un glitch en la dimensión. Después se empiezan a rellenar los huecos. Ante el vacío, se trata de relacionarlo con símbolos sociales y culturales. Entonces depende de la religión o de la creencia o de la sociedad, van a decir, no, se me apareció un ángel, no, se me apareció un fantasma, no, se me apareció un demonio, o un alienígena, o un ovni, dependiendo de la cultura. Eso es muy importante. Pero que esos momentos pueden ser como interpretados por diferentes sociedades de manera distinta. Finalmente, compartir la historia. Es una necesidad de compartir la historia, de que todo el mundo lo sepa. El testigo cuenta lo sucedido y se reafirma la importancia de los símbolos culturales. Las personas que escuchan la historia empiezan a relacionarlo como, sí, eso fue el demonio el que se le apareció. Entonces esto es muy interesante porque también es algo antropológico y cultural lo que ellos plantean. Pero bueno, vamos a ir a qué nos hablamos con esto. Y es justamente Stranger Things. Porque justamente en esta época de los 60 empieza a aparecer todas estas teorías de acciones militares, que operaciones psicológicas para manipular la opinión pública, que los gringos se inventaron todos los ovnis porque querían que toda la gente estuviese controlada y saber qué estaban haciendo. Proyecciones proféticas. Esto es una cosa que supuestamente se hizo, pueden buscar sobre ello. Supuestamente la CIA proyectó una imagen con drones de Jesucristo llegando a Cuba para poder acabar con el régimen de Castro. Eso fue también pues muy interesante cómo se puede hacer como esos objetos voladores no identificados para manipular información y manipular sociedades. El proyecto MK Ultra, programas del ejército que era para crear supuestos supersoldados o armas de control mental, Stranger Things. Ahí viene como también todas estas teorías interdimensionales. Entonces cuando se cruzaba la interdimensión llegaban los aliens, y que los aliens son simplemente pues el Demogorgon, estos seres de calabozos y dragones que cruzan la dimensión del otro lado, del Upside Down, que son pues muy alienígenas, de hecho son simplemente otra dimensión de la oscuridad. Y otra teoría que se hablaba en los 60 eran los platillos soviéticos, que eran montajes de los rusos para despertar paranoia en los estadounidenses que estaban invadiéndolos, y por eso se hicieron tantas películas pues sobre esto, y que Vincent está investigando en su capítulo del libro que se está escribiendo, toda esta paranoia que hubo en los 50 y 60 con estos flying saucers o platillos voladores. Bueno,
Vamos también avanzando porque también ya vamos llegando también, no sé si estamos yendo muy rápido, pero para poder como hablar de tantas cosas. Eh, Está el caso Kingsburg, que también pasa en 1960. Eh, es muy sencillo, lo pueden también ustedes buscar si quieren obtener más información. Pasa en 1965, el 9 de diciembre. Un objeto extraño se estrelló supuestamente en un bosque de Kingsburg, Pensilvania, y la prensa dijo que nunca se encontró el resto del aparato, nunca se supo qué fue. El 19 de septiembre de 1990 aparece un episodio de la serie de televisión Misterios por Resolver, que está ahora en Netflix, pues, pero no esta de los 90, sino la nueva, y reavivó el interés. Se dijo que el objeto caído era una nave espacial con forma de bellota, rápidamente confiscada por el ejército estadounidense. Para algunos el objeto caído fue un satélite e incluso un meteorito que la USAF, o sea la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, retiró rápidamente. Y hay una teoría de History Channel, obviamente History Channel, que era un platillo volante construido por los nazis, esto es lo que ellos plantean, con esos platillos nazis que ellos hablaban, y que había sido capturado por los gringos, pues por los estadounidenses en la Guerra Mundial, en 1943, 45 más o menos, y que lo que pasó fue que lo estaban probando, lo habían logrado probar y se les cayó. O sea, que lo lograron despegar y se les cayó en ese bosque, entonces lo tuvieron que recoger de una. Entonces que supuestamente, eso es lo que plantea History Channel en un documental que sacaron de platillos voladores nazis. Que fue simplemente un accidente de ese platillo que le capturaron a los nazis y que lo pusieron a volar. Que esto podría ser hasta verdad, pues cierto, porque los nazis también desarrollaron muchas naves durante esos años. Pero bueno, no hay forma tampoco de saber si es verdad o mentira, pero está este caso y todo el pueblo también se transformó en eso. Si ustedes conocen o quieren ir a visitar a Kingsburg, pueden pues conocer un poco de esta historia. Todo está alrededor también de ese relato de ese objeto volador que cayó en 1965. Y también quería mencionarles, aparte que ya hablamos obviamente de los Hill, en 1967 aparece otra abducción que también se trata con hipnosis y es la de Betty Andreasson, otra Betty, como que a los aliens les gustan mucho las Bettys, no sé. Eh, Según este relato, la señora estaba en la casa y en la cocina aparecieron flotando unos grises. Y ella se quedó como, ¿what? ¿Qué está pasando? Y su familia quedó paralizada. Su familia quedó como en trance y que ellos no respondían nada. Supuestamente la invitaron al platillo, se la llevan un rato y ahí se da cuenta de que los grises, esto es muy rocambolesco pues esta historia, rendían culto a Jesucristo. Y de hecho era una combinación porque ya en un momento ve a los grises, pero después también aparecen los nórdicos, así como ángeles, como rubios, altos, con túnicas, y le cuentan que ellos adoran a Jesucristo, pues que rinden culto a él. Le hacen unos exámenes médicos y experimentos que la devuelven amablemente a su casa. Esto es muy interesante. Sí, son grises voladores cristianos y que además congelan a la gente. Es una cosa muy extraña lo que plantea Betty Andreasson. Eh, Esta señora vio el caso de Betty Hill y después de los Hill y después fue que salió con esta cosa, con todo lo que había pasado. Y lo que era curioso es porque esta señora era ilustradora también. Entonces, veamos las siguientes imágenes. Son ilustraciones que ella hizo de lo que vio en ese lugar. Entonces, ahí ustedes ven a Jesucristo con los grises, todo parchadito, tipo nórdico, y todo lo cuidan y están alrededor de él. Cuando la tienen como revisando, cuando les aplican cosas. Entonces, es un caso que es curioso porque tiene muchas ilustraciones. Ustedes pueden buscar más. Si quieren, ahorita se meten y buscan la abducción de Betty Andreasson y pueden encontrar mucha más información pues de eso. De cómo estuvo todo ese tiempo allá, lo que ella vio. Está muy ligado con la religión, con Jesucristo, con los nórdicos, con los grises. Obviamente con los experimentos así como los Hill, muy parecido el mismo relato. De experimentación con su cuerpo, experimentación médica. Que eran amables, que la trataron muy bien, bueno, y que finalmente también logran saber todo esto a través de hipnosis. Entonces, bueno, tenemos este otro caso, que es la abducción de Betty Andreasson, el 25 de enero de 1967. Recuerden que más o menos en estas fechas es que se hace público lo de Betty Hill y Barney Hill. Bueno, quería presentarle los casos que pasaron en todo el mundo en los años 60, pero son muchos. Entonces me quiero concentrar
en algunos de Sudamérica. Porque ya de Estados Unidos, pues ya hablamos de los Hill, hablamos de Andreasson, hablamos de todos esos casos, hablemos de Sudamérica, qué pasó en los años 60, porque también pasó en África, en Oceanía, en un montón de cosas, en Europa un montón, en Estados Unidos pues hay como no sé cuántos también. Voy a hablar de los de Sudamérica para que sintamos a Latinoamérica ovni también. Obviamente, como les digo, sin verdades absolutas. En el lago de Maracaibo, un encuentro cercano del primer orden, el 6 de octubre de 1961, en Santa Rita, Venezuela. El pánico causado por la proximidad de un ovni puede producir trágicas consecuencias. Obviamente, es que si yo veo también un gris o una nave espacial, yo creo que entraría en shock. En la noche del 6 de octubre del 61, un ovni voló a baja altura sobre la ciudad de Santa Rita, Venezuela. Aparentemente su brillo iluminó la ciudad entera. Se dirigió lentamente al cercano lago de Maracaibo, causando considerable pánico. Muchos de los pescadores que se arrojaron al agua y nadaron hasta la costa, pero lamentablemente Bartolomé Romero, uno de ellos, se ahogó. Entonces tenemos una víctima de este avistamiento. Este es otro que hay muchos que son en Brasil, porque recuerden que Brasil es uno de los países con más avistamientos en el mundo. Después vamos a ver la noche de los ovnis, o la batalla de los ovnis, que es muy conocida en Brasil, que la vieron pues y fue muy reciente, fue como en los 70. Vamos a la década que viene, yo creo que esta es la que estaba hablando ahorita Pacho. Esto fue el 28 de agosto del 63. Muy curioso porque miren lo que decía, pues que cambian mucho el tipo. Aquí ya no eran grises, sino que miren cómo lo describen. Los testigos del hecho fueron tres muchachos de unos 12 años que jugaban en el jardín cuando vieron un gran globo resplandeciente y transparente. Uno de ellos descendió sobre un rayo de luz, uno de estos seres. Todos los entes eran altos, de unos 213 centímetros. Vestían ropa de color marrón, similar a la de los buceadores, y altas botas negras. Sus cabezas eran redondas y calvas, y usaban cascos transparentes. Carecían de orejas y nariz. Su boca tenía forma extraña, el cutis de un vivo color rojizo, estos no son grises, y tenían un solo ojo de color castaño. Uno de los muchachos intentó arrojar una piedra, como siempre, los chinos todos gamincitos tirándole piedra a lo que vean, a uno de los entes, pero un rayo lanzado desde el pecho de uno de ellos evitó que lo hiciera, paralizándole el brazo. Afortunadamente, después de que la esfera se elevara flotando hacia el cielo, se comprobó que ninguno de los muchachos había sufrido el menor daño. No pasó nada en esto. Simplemente le tiraron piedra pues a los aliens, pero no pasó nada. Esto pasó en Familia Sagrada, en Belo Horizonte, Brasil. Este es otro, muertes inexplicables de contacto con OVNI, el 20 de agosto del 66, en Niterói, en Río de Janeiro. ¿Qué pasó con esto? En un suburbio de Río de Janeiro, en Niterói, recibió un informe de una mujer que aseguraba que un ovni había aterrizado en una colina cercana. La policía subió a la colina para hacer un ligero examen rutinario. En lo alto de la colina yacían los cuerpos de dos hombres. Este caso es muy interesante porque miren lo siguiente, lo que nos narra. Con los rostros cubiertos por máscaras de plomo. Se encontró una nota cerca de los cuerpos que decía: a las 4 p.m. tomaremos la cápsula. Cuando surta efecto, nos pondremos las máscaras de plomo y esperaremos la señal convenida. Se supuso que los hombres estarían preparándose para entablar contacto con los ocupantes de un ovni y que algo falló en la operación. Las pruebas de laboratorio practicadas sobre los cuerpos no dieron indicios sobre la causa de la muerte y solo manifestaron que no existía ninguna razón médica para la muerte. Nuestros especialistas han descartado la posibilidad de veneno, violencia o asfixia. Nunca se reconoció oficialmente ninguna conexión entre las muertes y el avistamiento del ovni, pero la prensa brasileña sugirió que en tales casos se modificara la habitual declaración oficial muerte causada por persona o personas desconocidas, reemplazándola por muerte causada por seres o personas que vienen de lo desconocido. Este caso es mucho más amplio porque ellos dos eran como, les gustaba mucho la electrónica y manejaban mucho con radios, tenían una radio propia que era pirata para transmitir canciones al pueblito. Ellos les gustaba mucho también el espiritismo, tenían un grupo espírita que se conectaban con seres de otros desconocidos. Finalmente ellos, en súper resumen, porque este caso sí lo escuché todo en un podcast y lo vi por ahí, lo leí, ellos cogen un montón de plata porque van a ir a comprar algo a Río de Janeiro, pues porque estaban en Niterói, que es separado, pues es un poquito más lejano, y desaparecen, ¿cierto? De hecho tenían la plata cuando encuentran los dos cuerpos. Aquí no lo dice en el resumen, pero estaban vestidos de cachaco, con una ropa muy, muy elegante y con un traje también para la lluvia. Y tenían toda la plata, esa plata que habían recogido para comprar, creo que era un carro para poder hacer transportes.
tenían todo el dinero, entonces les pareció muy curioso que no fue un asalto y estaban acostados perfectamente sobre la hierba boca abajo con las máscaras de plomo. Y otra cosa curiosa es que donde yacieron ellos, no volvió a crecer la manga, pues la hierba. Entonces eso es una cosa pues como curiosa que se habla de este caso, pero nunca se supo qué fue lo que realmente pasó. Y finalmente está este caso de Bebedouro, es una abducción el 4 de mayo de 1969 en el norte de Belo Horizonte, Brasil. Volvemos también a Brasil, miren que Brasil es como la cuna, la meca de esto también en Latinoamérica. Y no sé por qué no hay películas casi de Latinoamérica sobre abducciones, pero bueno. En una soleada tarde de mayo del 69, el soldado brasileño José Antonio da Silva, como siempre todos los brasileños da Silva, se convirtió en víctima de un extraordinario secuestro perpetrado por un ovni. Da Silva estaba pescando cuando aproximadamente a las 3 de la tarde tuvo la sensación de que alguien se movía detrás de él. De pronto vio un rayo de luz que rozaba sus piernas y se las paralizaba, haciéndole caer de rodillas. Fue cogido y arrastrado por dos entes que estaban cerca de él. Medían aproximadamente 122 centímetros de alto, vestían ropas de color plateado oscuro y sus cabezas estaban cubiertas con cascos metálicos. Los entes le introdujeron en una nave que él describió como un cilindro alto, con un platillo en la parte de arriba y la de abajo, que se mantenía en posición vertical. Aparentemente el artefacto medía 183 centímetros de alto y 244 centímetros de ancho. Da Silva y los entes se aseguraron en los asientos y una sensación de movimiento sumada a un zumbido indicó que se había producido un despegue. Después de que aterrizaron y con los ojos vendados, Da Silva fue arrastrado fuera de la nave y llevado a un cuarto distinto. Cuando le quitaron la venda de los ojos, los entes se habían quitado sus trajes espaciales y estaban de pie ante él. Tenían figura robusta, largas barbas y cabello rojo y ondulado que caía hasta debajo de la cintura. Sus cabezas se parecían a la de los gnomos, con grandes narices y orejas, cejas muy pobladas y bocas sin dientes. Los ojos eran de color verde. Eran enanos. No sé, era muy raro. Miren que las descripciones de Latinoamérica son muy extrañas. Eran como gnomos, pues como duendes. Sobre un banco de la habitación yacían los cadáveres de 4 humanos y Da Silva supuso que esto había sido dispuesto para asegurar su docilidad. Los entes hurgaron entre las pertenencias de Da Silva, quedándose con dinero y el carnet de identidad. Eran ladrones, no sé. De algún modo se propuso a Da Silva que se convirtiera en su espía en la tierra, pero este se negó, lo que produjo gran consternación entre ellos. De pronto Da Silva vio a otro ente de aspecto semejante al de Jesucristo. ¡Al de Jesucristo! Descalzo y cubierto por una túnica monacal. La figura hablaba correcto portugués y le transmitió un mensaje, advirtiéndole que no divulgara durante varios años. Da Silva se niega todavía a dar mayores detalles al respecto. Se le apareció Jesucristo, muchachos y muchachas, conectados en este programa. Vendaron nuevamente los ojos de Da Silva, se lo introdujo una vez más a la nave y partieron. El mismo traqueteo anunció que la nave había aterrizado, se le quitó el casco y Da Silva fue arrojado fuera sin mayores miramientos. Bebió agua de un arroyo cercano, pescó un pez que cocinó y comió y luego descubrió, para su sorpresa, que se hallaba cerca de la ciudad de Victoria, a unos 322 kilómetros de donde se encontraba al principio del incidente. Lo más increíble es que habían pasado 4 días desde el momento de su secuestro. Aquí tenemos otro caso curioso de estos alienígenas amantes de Jesucristo, como religiosos. Ahí que se empieza a combinar como todas estas cosas y estas creencias, que por eso les quería mencionar lo de los cruces interdimensionales que planteaba Jacques Vallée y este otro autor, que creo que es pues muy interesante lo que hemos planteado. Entonces, esto es lo que les quería contar de los años 60, esto es lo que sucede en estos años tan complejos. Obviamente hay muchos más avistamientos, pero quería centrarme en el principal, que es el de Betty y Barney Hill, en el de Betty Anderson y Andreasson, y estos casos que vimos de toda Latinoamérica. ¿Qué veremos dentro de 15 días? Para que se vayan preparando los interesados en el tema, si tienen preguntas o tienen también, muy chévere que puedan colocar preguntas que podamos resolver después. Vamos de pronto a hacer una publicación en Instagram y que si ustedes tienen preguntas podamos buscarlas después y tratar de responderlas en el próximo programa. En los años 70, llegamos a los años 70 y ¿qué va a aparecer? Obviamente, sectas de ovnis, culto a los ovnis, gente que dicen que son los verdaderos que van a venir a salvarnos. Entonces ya nos venían preparando con Betty Andreasson y con este señor Da Silva, con estos aliens jesucristianos o cristianos. Viene obviamente en los 70 uno de los casos más interesantes y que también tiene una gran película, una gran adaptación, que es para mí una de las más terroríficas que he visto también sobre abducciones, y es el caso de Travis Walton.
de este leñador que es abducido también en los años 70. Muy, muy potente este caso y que ha sido llevado al cine de manera muy brutal en esa gran película Fire in the Sky. Veremos también teorías sobre Bigfoot es un alienígena. Y hablaremos un poquito de críptidos, que son mis favoritos, pues la criptozoología. ¿Será que las seres criptozoológicos son alienígenas? ¿O realmente son seres que son de este planeta, con malformaciones? Entonces hablaremos un poquito sobre eso en esa sesión también. El caso de Petrosovac, ahí me disculpan, ya verán qué es. El caso es un caso muy interesante en Rusia. Y obviamente tenemos que contar, porque en los 70 se habla un poco, se vuelven mucho más famosos los casos de círculos en los cultivos, las señales. Y que creo que también ya se han desmentido con el tiempo, pero chévere que las conversemos y las conozcamos y que ustedes también aporten o nos comenten. Entonces nada, esto es lo que les quería compartir para el día de hoy, de los años 60, un recorrido rápido por todo lo que sucedió, por todos estos objetos voladores identificados, que creo que también es muy interesante conocerlos. El caso de Betty Barney, que es muy potente. La película, ya saben, está en YouTube, The UFO Incident de 1975. Eh, Creo que cada vez nos acercamos más y esa creencia sigue latente. Es por algo. Siempre hay ese cuestionamiento de si hay alguien en el más allá o en el outer space, y que aunque no sea verdad, genera unas películas, unas narrativas literarias en los videojuegos que son muy interesantes. Que la imaginación humana siempre tiene esa pregunta, y no tiene muchas respuestas, que creo que será muy interesante. Ya veremos si en un futuro también en Fantasmagoría vamos a explorar las grandes profundidades del mar, que será también muy interesante esa temática. No hablar de abducciones, ¿cierto? Del outer space, sino del espacio en el mar. Y hablar de esos, no sé, de Dagón y esos seres que viven en las profundidades del mar. Que sería muy interesante también meternos de lleno en eso, pero tendremos muchas ediciones de Fantasmagoría en el futuro para conversar de esto. Este año nos depara es Fantasmagoría 5, la verdad está allá afuera. Con los 30 años de los expedientes secretos X, los 20 años del viaje de Chihiro. Este año va a estar muy potente pues todo esto, y seguimos pues explorando estas temáticas, y ya llegaremos a los años actuales y a ver casos. Vamos a ver casos increíbles, otros no tan creíbles, y seguir conversando hasta octubre de historias ovnis. Este programa va a quedar, les estamos subiendo ahí como con todo el esfuerzo del mundo para que los puedan tener también en YouTube y los puedan ver después. Entonces agradecerles a los que estuvieron conectados, a los que nos van a ver después en YouTube. Esperamos que hayan disfrutado. Estos programas son corticos, una horita, para conversar de estas temáticas. Ustedes pueden explorar mucho más. Aquí les dejamos los materiales, o sea, les dejamos como toda la información. Ya ustedes pueden también conocer más, y muchos de ustedes ya conocen pues obviamente también de estos casos. Nada, agradecerle a Pacho, a Tramontana que estaba por ahí, a Dr. Herbert West, a Red Eye que estaban conectados. A ver, aquí nos dicen, no había leído los comentarios, quiero cerrar eso con eso. Los grises voladores cristianos, nos decía Pacho, y amigos de los elfos de Saturno, obviamente, de Venus, los que nos hablaba Adamski. Son de los grises que te hacen experimentos en contra de tu voluntad, pero se portan como unos bacanes, da para enloquecerse, obviamente. No, a los grises hay que tirarles plomo y misiles o todo lo que da. Puro Mars Attack. De hecho hay un juego que voy a empezar a jugar en estos días que me recomendaron mucho, que es sobre un marciano que llega a la Tierra y empieza a matar a todo el mundo. Que es un juego que estaba en Xbox. Y me dijeron como, parce, a vos que te gustan los aliens, debes jugarlo. Entonces de pronto podemos hacer un en vivo jugando ese juego. Tengo que comprarlo pues porque no lo tengo todavía. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Sí, podríamos hacer una próxima versión en el futuro de Cthulhu. Podría ser que se venga en el futuro. Los grises voladores cristianos han sido el evento de hoy. Si ya sabemos eso, esto es muy curioso. Y debe haber una película aparte de eso. No sé por qué no la han sacado. Debe ser increíble hacer una película con grises o nórdicos voladores en platillos que secuestran y llevan a la gente donde Jesús. No sé. No sé por qué no salió nada así en Futurama. No sé. Es muy brillante la idea. Bueno, mañana tenemos programa. Martes a las 8:30. Gran Guiñol. Están los grandes Arbet y Vincent Hill con G, no con H. Los Hill Brothers. Y como siempre llegan los martes con polémicas,
con problemas, mentiras, mentiras. Llegan con muchas recomendaciones, con lo que han visto últimamente, con puntuación de películas, con alegatos, con polémicas con Pacho, con gente que se conecta, porque son bastante polémicos los compañeros, pero muy chévere su programa y que también es uno de los más antiguos ya, que es un tipo video podcast de análisis de películas, de series, de las últimas cosas que han visto y que uno ya empieza a notar y a ver si sí se atreve a ver una cosa o no. Ellos no les gusta lo que yo veo, si todo lo critican, entonces yo solamente me siento ahí a criticar también el programa. Pero mentiras, no, pero es muy chévere. Ellos no les gustó Leftovers, dijeron que es la peor serie que se han visto en su vida, a mí me encanta. No sé si ya se terminaron de ver Servant, yo me la terminé el viernes. En fin, veremos a ver qué mañana nos tienen preparado los polémicos Hill Brothers, que no fueron abducidos, pero que mañana sí tendrán un programa muy interesante a las 8:30. El miércoles tenemos Cineclub con la película Face Off, con dos magníficos actores como John Travolta y Nicolas Cage. Y el jueves los esperamos con fama de Aranjuez, a los que vivan en Medellín, para que nos veamos la película, la maravillosa película, un homenaje también a los clásicos, a Frankenstein, yo creo, que es El espíritu de la colmena de Víctor Erici. Entonces nada, muchas gracias por estar conectados, nos seguimos viendo, sigan jugando muchas películas, muchos videojuegos de terror, de género fantástico, sigan leyendo mucho género fantástico y un abrazo desde Fantasmagoría y que se preparen para lo que se viene en La Verdad Está Ahí Afuera. Nos vemos muy pronto en este mismo canal, en Twitch y en los diferentes medios que tenemos. Un abrazo y nos vemos. Hasta luego.